Imagina una ciudad donde todos hablan un mismo idioma. Una humanidad unida, poderosa, decidida, que mira hacia el cielo y dice: vamos, hagámonos un nombre, levantemos una torre que llegue hasta lo más alto. Pero lo que parecía grandeza terminó en ruina, y lo que parecía unidad se convirtió en confusión. Esta es la historia de la Torre de Babel, un relato épico que revela la verdad sobre el corazón humano y el poder eterno de Dios. En los orígenes de la humanidad, cuando la tierra comenzaba a poblarse de hombres y mujeres después del diluvio, el corazón humano latía con un mismo deseo: permanecer unido, ser fuerte, alcanzar la gloria. Todos hablaban una sola lengua, compartían una misma voz, un mismo entendimiento. No había fronteras, no había naciones divididas, no había diferencias que separaran a los hombres. En medio de esa aparente unidad surgió la ambición, un anhelo que brotó no del amor a Dios, sino del deseo de exaltarse a sí mismos. Es allí donde comienza la historia de la Torre de Babel, un relato que no solo narra un acontecimiento antiguo, sino que revela lo más profundo de nuestra condición humana y la eterna lucha entre la soberbia y la humildad, entre la voluntad del hombre y el propósito de Dios. La tierra de Sinar fue testigo de aquella empresa. Un pueblo decidido, con un solo lenguaje y un mismo pensamiento, miró hacia el cielo y trazó un plan. Dijeron entre sí: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas palabras, tan simples, revelan el orgullo del corazón humano. No buscaban honrar a Dios, no deseaban levantar un altar al Altísimo, sino erigir un monumento a su propio poder. No querían depender de Dios, sino alcanzar por sí mismos lo que solo al Creador pertenece: la gloria de lo alto. Ellos tomaron ladrillo en lugar de piedra y betún en lugar de mezcla, y con ello levantaron muros que se alzaban cada día más. Golpes de martillo, ladrillo tras ladrillo, manos sudorosas construyendo, y voces que se unían en un mismo canto de ambición. Sus miradas se dirigían al cielo, pero sus corazones estaban aferrados a la tierra. Creían que su unidad era suficiente, que su sabiduría era invencible, que su fuerza era indetenible. Pero olvidaban que sin Dios, el hombre no puede sostener ni la obra más alta ni el proyecto más ambicioso. El Señor miró desde los cielos aquella ciudad en construcción. Dios, que todo lo ve, descendió para observar el corazón humano reflejado en aquella torre, y dijo: he aquí, el pueblo es uno solo, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Palabras que revelan no un temor divino a la grandeza del hombre, sino la compasión de Dios que conoce la naturaleza caída. El hombre, con su unidad, podía alcanzar grandes logros. Sí, pero esos logros, apartados de la obediencia al Creador, serían su ruina, su destrucción, su condena. Entonces, el Señor tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: confundir sus lenguas. En un instante, aquel murmullo uniforme se quebró en un caos de palabras incomprensibles. Donde antes había claridad, ahora había confusión. Donde había entendimiento, ahora surgía desconcierto. El albañil pedía ladrillo y recibía arena. El jefe ordenaba levantar un muro, y los obreros no comprendían su voz. La ciudad que parecía imparable se detuvo en un instante, no por falta de materiales, ni por debilidad física, sino porque ya no podían comunicarse entre sí. La soberbia humana chocó con la intervención divina, y así nació Babel, cuyo nombre significa confusión. Los hombres, incapaces de entenderse, se dispersaron sobre la faz de la tierra. El plan que habían querido evitar
el ser esparcidos, fue precisamente lo que ocurrió. Dios no destruyó con fuego ni con espada, sino con algo tan simple y poderoso como la diversidad de lenguas. La unidad que habían buscado en la ambición se convirtió en división, y así las naciones comenzaron a extenderse, cada una con su propia lengua, cultura y destino. Pero este relato no es solo la crónica de un suceso antiguo. La Torre de Babel sigue hablándonos hoy. Es una advertencia y una lección viva para nuestro tiempo, porque el corazón humano sigue levantando torres de orgullo, sigue buscando alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, sigue anhelando hacerse un nombre por encima de todos, olvidando que solo en Dios encontramos verdadera grandeza. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos querido construir nuestras propias torres? Quizás no de ladrillo y betún, pero sí de ego, de ambiciones, de proyectos que nacen sin consultar la voluntad de Dios. Nos esforzamos por alcanzar el éxito, por obtener reconocimiento, por dejar huella en este mundo. Y aunque esos deseos parecen nobles, cuando son guiados por la soberbia y no por la obediencia, se convierten en torres de Babel, altas pero vacías, imponentes pero frágiles, que tarde o temprano se derrumban. La Torre de Babel nos recuerda que la unidad sin Dios no tiene fundamento. El hombre puede unirse en propósitos grandiosos, en proyectos colosales, en sistemas de poder que parecen invencibles, pero si Dios no es el centro, todo se derrumba. La historia está llena de imperios que se alzaron con gloria y cayeron en ruinas, de ciudades que parecían eternas y hoy son polvo, de hombres que se creyeron dioses y terminaron olvidados. La lección de Babel es clara. Sin Dios, todo esfuerzo humano termina en confusión. Pero también, detrás de la confusión de Babel, hay una semilla de esperanza. Porque si bien las lenguas se confundieron, siglos después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Cristo, y lenguas de fuego se posaron sobre ellos, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Aquella confusión se transformó en un milagro de entendimiento. Hombres y mujeres de distintas naciones escuchaban un mismo mensaje en su propia lengua: las maravillas de Dios. Lo que en Babel fue división, en Pentecostés fue unidad. Lo que en Babel fue soberbia, en Pentecostés fue gracia. Lo que en Babel fue confusión, en Pentecostés fue proclamación del Evangelio. El mensaje es profundo. Cuando los hombres buscan unirse en su orgullo, terminan dispersos. Pero cuando los hombres se unen en el Espíritu de Dios, la diversidad se convierte en bendición y la unidad florece en Cristo. La verdadera grandeza no está en construir torres hacia el cielo, sino en abrir el corazón para que el cielo descienda a nosotros. Hoy el mundo sigue levantando nuevas torres de Babel. La torre de la tecnología que promete hacernos dioses del conocimiento. La torre del poder que busca controlar naciones y pueblos. La torre de la vanidad que se alimenta de aplausos y apariencias. La torre de la incredulidad que pretende vivir sin Dios. Todas ellas son altas, brillantes, poderosas, pero todas están destinadas a la confusión, porque ninguna puede sostenerse sin el fundamento eterno que es Cristo. Y en nuestra vida personal, quizás también estamos construyendo torres, tal vez la torre de un futuro planeado sin oración, la torre de un éxito que nos aparta de la fe, la torre de un orgullo que nos impide arrodillarnos ante Dios. Babel no es solo una ciudad lejana, es un reflejo del corazón humano que lucha cada día entre la soberbia y la humildad, entre rendirse a Dios o exaltarse a sí mismo. Pero si Babel nos habla de confusión, la cruz nos habla de redención. En la cruz, Jesús tomó nuestra soberbia y la venció con obediencia. Tomó nuestro pecado
y lo clavó para siempre. Y con su resurrección nos mostró que la verdadera victoria no es alcanzar el cielo con torres humanas, sino abrir el camino al cielo por medio de su sacrificio. Allí, en la cruz, toda lengua, toda nación y todo pueblo encuentran un mismo idioma, el lenguaje del amor eterno de Dios. Así que cuando leas la historia de la Torre de Babel, no la veas solo como un relato del pasado. Escúchala como un llamado a examinar tu vida. Pregúntate, ¿qué torres estoy levantando? ¿En quién confío mi futuro? ¿Estoy buscando hacerme un nombre o estoy exaltando el nombre que está sobre todo nombre, el de Jesucristo? Recuerda que los hombres intentaron alcanzar el cielo con ladrillos, pero Dios descendió del cielo con gracia. Ellos quisieron levantar su nombre, pero Dios exaltó el nombre de su Hijo. Ellos construyeron confusión, pero Dios nos dio entendimiento en el Espíritu. La historia de Babel es la historia de nuestra lucha contra el orgullo, pero también es la promesa de que en Cristo encontramos la unidad, la verdad y la vida. Porque llegará un día, como lo describe Apocalipsis, en el que todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán juntas delante del trono y del Cordero. Allí ya no habrá confusión, ya no habrá división, ya no habrá soberbia. Allí no habrá torre de ladrillos, sino una ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, adornada como una esposa para su esposo. Allí no será el nombre del hombre el que brille, sino el nombre de Dios, eterno y glorioso. Esa es la esperanza que nos sostiene. No vivimos para levantar torres pasajeras, vivimos para habitar en la ciudad eterna. No luchamos por dejar un nombre en la tierra, vivimos para exaltar el nombre que nunca será olvidado. No buscamos alcanzar el cielo con nuestras manos, esperamos que el cielo descienda a nosotros por gracia. La Torre de Babel nos recuerda que el orgullo siempre lleva a la confusión, pero la cruz de Cristo nos muestra que la humildad siempre lleva a la gloria. Así que no levantes torres vacías, levanta un altar en tu corazón. No busques hacerte un nombre, busca honrar el nombre de Jesús. Y no temas si el mundo se dispersa en confusión, porque los que esperan en el Señor verán la ciudad eterna, donde todos los pueblos hablarán un mismo lenguaje, el de la adoración al Cordero. Esta es la verdadera lección de Babel, que no necesitamos torres para alcanzar a Dios, porque Dios ya descendió para alcanzarnos a nosotros. La Torre de Babel cayó en la confusión, pero en Cristo encontramos unidad y vida eterna. No levantes torres pasajeras, levanta un altar en tu corazón. Y si este mensaje tocó tu vida, suscríbete a Tu Camino en la Escritura para seguir creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la verdadera grandeza no está en hacer un nombre en la tierra, sino en glorificar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo.